Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema importante que se titula Viviendo la vida cristiana de la serie Tesoros de la Verdad, parte número 4. Un tema muy importante que hemos estado desarrollando y vamos a continuar hasta fin de año. Pero en esta semana hemos estado estudiando el gozo del Señor. Un tema muy interesante que pues ya hemos aprendido varias cosas y hemos visto que la importancia de gozarnos en todas las cosas, muy bien, aún en las dificultades. Pero antes de continuar, quiero que juntos vayamos a la palabra del Señor para que podamos recordar el texto que estamos aprendiendo. Este se encuentra en el libro de Salmo, capítulo 51, verso 8 y el verso número 12. Y ahí leemos así: Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Con este pensamiento quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer por permitirnos encontrarnos a través de este medio para que juntos podamos compartir esto de su palabra. Queremos pedir que nos ayude y pueda bendecirnos. Queremos pedir que su buen espíritu nos pueda guiar y nos pueda mostrar las cosas que hemos de saber el día de hoy. Quede con nosotros aquí en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Obedeciendo con gozo. Y nuestra pregunta nos dice así: ¿qué clase de obediencia acepta Dios y por qué? Esto es, obedecer por el simple hecho de obedecer, o porque me obligan, o porque me dicen, o porque alguna persona quiere, no es obediencia. ¿Qué clase de obediencia es la que Dios acepta? ¿Y cuál es la razón por la cual será que esa es la única clase de obediencia que Él acepta? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice sobre este asunto. Leamos lo que está escrito allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Y allí vamos a leer los versos 45 al verso 47. Y leemos de esta manera: Todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán hasta que perezcas, por no haber tú atendido la voz del Eterno tu Dios, para guardar los mandamientos y las normas que Él te mandó. Y serán una señal y un prodigio sobre ti y sobre tus descendientes para siempre, por cuanto no serviste al Eterno tu Dios con alegría y con gozo de corazón cuando abundabas en todo. La Biblia nos dice que la obediencia que Dios acepta es la obediencia que viene con gozo y con alegría. Muchas veces las personas obedecen y obedecen porque tienen que, si no pasaría alguna cosa terrible. Algunas otras personas obedecen por la recompensa. Esto le va a dar algo bueno, entonces voy a obedecer. Muy bien, algunas otras personas obedecen por las circunstancias de conveniencia. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos ser obedientes, debemos servir al Señor con gozo y alegría cuando todo va bien y cuando no va bien también. ¿Nos damos cuenta? Esto es, hay una diferencia entre la obediencia que es gozosa y la obediencia que tiene ciertos matices de conveniencia, de obligación y estas cosas. ¿Nos damos cuenta? Es la única obediencia que Dios acepta, la obediencia con gozo y con alegría. ¿Pero por qué será? Vamos a tratar de entender esto y vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en Patriarcas y Profetas en la página 649, la cual nos dice de esta manera: La verdadera religión pone al hombre en armonía con las leyes de Dios, físicas, mentales y morales. Enseña el dominio de sí mismo, la serenidad y la templanza. La religión ennoblece el intelecto, purifica el gusto y santifica el juicio. Hace al alma participante de la pureza del cielo. La fe en el amor de Dios y en su providencia soberana alivia las cargas de ansiedad y cuidado.
Esto es cuando aceptamos a Jesús en nuestras vidas, cambia nuestra perspectiva de todas las cosas que nosotros vemos, de lo que consideramos, las cosas que queremos hacer, las cosas que habíamos hecho, cambia totalmente. Muy bien. Nuestro gusto, nuestra perspectiva de las cosas, todas esas cosas van a cambiar. Pero ¿qué más? Vamos a ver qué más nos dice la pluma inspirada. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Patriarcas y Profetas, página 649. Llenad de regocijo y de contento el corazón de los encumbrados y los humildes. La religión tiende directamente a fomentar la salud, alargar la vida y realzar nuestro goce de todas sus bendiciones. Abre al alma una fuente inagotable de felicidad. Esto es, las personas viven más felices y claro, esto conlleva una obediencia, por supuesto. Mientras nosotros obedecemos al Señor, vivimos una vida mucho más feliz. Pero vamos a ver qué más todavía. Tenemos un poco más, así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Ojalá que todos aquellos que no han decidido seguir a Cristo pudieran comprender que Él tiene algo muchísimo mejor que ofrecerles que cuanto están buscando por sí mismos. El hombre inflige el mayor perjuicio e injusticia a su propia alma cuando piensa y obra de un modo contrario a la voluntad de Dios. Ningún gozo real puede haber en la senda prohibida por aquel que conoce lo que es mejor y proyecta el bien de sus criaturas. La senda de la transgresión es el camino de la miseria y la destrucción. Entonces, cuando nosotros entregamos a Jesús, tenemos bendiciones. Cuando nosotros nos alejamos de Jesús, tenemos dificultades. ¿Nos damos cuenta? Y esto es, en las dificultades no tenemos gozo, pero tenemos gozo cuando estamos caminando en la presencia de Dios y haciendo las cosas como se deben. Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Conducción del Niño, página 75. Dios anhela derramar sobre hombres y mujeres la rica corriente de su amor. Anhela verlos deleitándose en hacer su voluntad, empleando en su servicio hasta la menor partícula de las facultades que les ha confiado, enseñando a todos los que se relacionan con ellos que la manera de ser considerados como justos por amor de Cristo consiste en obedecer la ley. Entonces, cada vez que nosotros obedecemos, vivimos una vida correcta. Muy bien. Y cada vez que nosotros obtenemos las bendiciones, porque estamos en armonía con Dios. Muy bien. Así que nosotros podemos entender esa parte y podemos vivir una vida de gozo y una obediencia con gozo. Muy bien. Esta es la razón por la que Dios solamente acepta esta clase de obediencia y ninguna otra. Resultados naturales. ¿Cuáles son esos resultados naturales? Pero vamos a nuestra pregunta. Es cómo la obediencia está relacionada con el gozo. Esto es, ¿qué tiene que ver la obediencia y el gozo? Vamos a tratar de entender qué relación tiene estas dos cosas. Esto es, ¿obedecer trae gozo? ¿O si estoy con gozo voy a obedecer? Vamos a tratar de entender esto. Vamos a la palabra del Señor. Así que vamos a leer lo que está escrito allá en el libro de Juan, en el capítulo 14 y el verso número 15. Y ahí vamos a leer de esta manera. Mira cómo dice. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. La Biblia dice que si nosotros amamos a Jesús, amamos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos. Muy bien, esto está claro en la palabra de Dios. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Leamos aquí en el libro de Juan, capítulo 15, y allí vamos a leer el verso 10 y el verso 11. Mira cómo dice. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Esto es, amamos a Jesús, guardamos sus mandamientos para que estemos en el gozo del Señor y el gozo del Señor sea completo y el gozo de nosotros también sea completo.
debemos guardar los mandamientos, según lo que vemos allí. Esto es, la obediencia va acompañada con el gozo. Pero ¿qué más nos va a decir la palabra del Señor? Vamos a ver ahora lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo, que es el libro de Proverbios, en el capítulo 21, en el verso número 15. Mira cómo dice. Para el justo es un placer practicar la justicia, pero quebranto para el malhechor. Esto es, hacer lo recto, practicar la justicia, obedecer a Dios, para el justo es un placer, es un gozo. Pero para el malhechor no lo es quebranto, es sentirse mal, es sentir que no está viviendo una vida como él quisiera. Por eso que el gozo y la obediencia van juntos. Muy bien. Ahora entendemos, esto, una persona que obedece obtiene como resultado gozo. Muy bien. Y ese gozo le promueve a seguir viviendo una vida correcta. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada sobre estos asuntos. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo, que se encuentra en Consejos para los Maestros en la página 95. Demostrará que en la senda de la obediencia y el deber hay contentamiento y gozo. Muy bien, cuando cumplimos nuestra parte, cumplimos lo que nos toca hacer, hay contentamiento y hay gozo en lo que hacemos también. Muy bien, pero vamos a ver ahora qué más nos dice. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, en la página 421, y nos dice así. El principio de los mundanos consiste en obtener cuando puedan de las cosas perecederas de esta vida. El amor egoísta a la ganancia es el principio que rige su vida. Pero el gozo más puro no se encuentra en las riquezas ni donde la avaricia está siempre anhelando más, sino donde reina el contentamiento y donde el amor abnegado es el principio dirigente. Así que entonces, en el mundo las personas siempre tratan de sacar lo mejor que pueden de lo que tienen, de las cosas temporales. Pero el verdadero gozo se encuentra cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios, cuando nosotros nos encontramos en paz con Dios. Ahí hay verdadero gozo. ¿Nos damos cuenta? El saber que estás de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 421. Son millares los que pasan su vida en la sensualidad y cuyos corazones están llenos de quejas. Son víctimas del egoísmo y del descontento, mientras en vano se esfuerzan por satisfacer sus almas con la sensualidad. Pero la desdicha está estampada en sus mismos rostros y detrás de ellos hay un desierto, porque su conducta no es fructífera en buenas obras. Nos damos cuenta, muchas personas tratan de encontrar la felicidad, pero mientras no hay buenas obras, mientras no haya una parte que se haga donde se hace el bien al prójimo, no encontraremos esa felicidad que tanto anhelamos. Podremos hacer 1000 cosas, pero no la encontraremos. ¿Por qué? Porque el verdadero gozo, la verdadera felicidad está en hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas y para con los demás también. Pero vamos a ver ahora qué es lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Mensajes para jóvenes en la página 147 nos explica. La verdadera felicidad no se encuentra en practicar la bondad y hacer el bien. No solo se encuentra en practicar la bondad y hacer el bien. Los más puros y elevados goces son patrimonio de los que cumplen fielmente sus deberes. Ningún trabajo honrado es degradante. Es una pereza innoble la que induce a los seres humanos a menospreciar los sencillos deberes cotidianos de la vida. Esto es, el hacer el bien, el practicar la verdad es lo que nos trae felicidad. Esto es, tú ayudas a alguien y te sientes contento porque hiciste algún bien. Muy bien, cuando nos volvemos egoístas y queremos todo para nosotros y vemos una necesidad de otro y no le ayudamos, ahí nos sentimos muy mal, no queremos hacer lo que sabemos que es nuestro deber y eso no trae felicidad. Pero vamos a ver qué más.
Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Mensajes para jóvenes, página 147, nos dice así. El rechazo de esos deberes causa una deficiencia mental y moral que algún día se sentirá agudamente. Alguna vez en la vida del perezoso, su deformidad aparecerá con rasgos inconfundibles. En el registro de su vida aparecerán escritas las palabras consumidor, pero no productor. Una cosa terrible. Algunas personas desarrollamos tal vez estos rasgos donde no nos gusta hacer nuestro deber y entonces lejos de producir consumimos más de lo que producimos. ¿Nos damos cuenta? Y ahí entonces nos encontramos en una situación que un día tendremos que encontrarnos con nuestros propios actos que no fueron los mejores. Pero todavía hay más para estudiar, así que vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. El Camino a Cristo en la página 117 nos explica. ¿No ha habido en vuestra experiencia algunas horas felices? ¿No habéis tenido algunos momentos preciosos en que vuestro corazón palpitó de gozo respondiendo al Espíritu de Dios? Cuando recorréis los capítulos pasados de vuestra vida, ¿no encontráis algunas páginas agradables? ¿No son las promesas de Dios fragantes flores a cada lado de vuestro camino? ¿No permitiréis que su belleza y dureza llenen vuestro corazón de gozo? Es cuando recordamos nuestra vida y vemos cosas que han acontecido, encontramos actos buenos. También encontramos cosas que nos traen gozo y alegría. Encontramos que las promesas de Dios muchas veces se cumplieron en nuestras vidas y las hemos visto cumplir en las vidas de alguien más. Eso produce gozo porque sabemos que estamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. Explica la actitud del cristiano. Esto es frente a todas estas situaciones donde hay diferentes formas de disipación, donde hay diferentes formas de gozo. Ya vemos que hay una forma de gozo que es correcta y todas las demás simplemente tratan de, pero no son el gozo verdadero. ¿Cuál es la actitud del cristiano frente a todas estas situaciones? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Acompáñame a leer este siguiente párrafo en el libro de Romanos, capítulo 12, en el verso número 8, la última parte. El que hace misericordia con alegría. Hay personas que hacen misericordia, pero no lo hace contento, lo hace porque está obligado tal vez, o porque lo van a ver, o porque qué van a decir. Pero la Biblia nos habla de aquel que hace misericordia con alegría. Esto es, hace un acto bueno, pero está alegre de hacerlo. Pero todavía hay más, así que, ¿qué más nos dirá la Biblia? Vamos a verlo. Acompáñame a leer este siguiente párrafo del libro de Nehemías, el capítulo 8 y el verso número 10. Mira lo que dice allí. Después Nehemías les dijo, id, comed alimentos selectos, bebed bebidas dulces y enviad porciones a los que no tienen preparado, porque es día santo consagrado a nuestro Señor. Y no os entristezcáis, porque el gozo del Eterno es vuestra fortaleza. Imaginemos ahora este momento, el día del Señor. Y en lugar de quedar tristes, manden buenas cosas para las personas, den a aquellos que no tienen. Y no queden tristes, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Eso es cuando estás contento porque haces la voluntad de Dios, tienes fuerza suficiente para superar cualquier situación. La actitud del cristiano no es quedarse triste porque hizo o porque tuvo que dar algo. La actitud del cristiano es gozo por haber cumplido la voluntad del Señor, aún en cualquier circunstancia. Pero vamos a ver cómo nos explica esto la pluma inspirada y vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame. El Camino a Cristo en la página 120 nos dice así. Se dice a menudo que Jesús lloró, pero que nunca se supo que haya sonreído. Nuestro Salvador fue, a la verdad, varón de dolores y experimentado en quebranto, porque abrió su boca a todas las miserias, abrió su corazón a todas las miserias de los hombres. Pero aunque fue la suya una vida de abnegación, dolores y cuidados,
Su espíritu no quedó abrumado por ellos. En su rostro no se veía una expresión de amargura o queja, sino siempre de paz y serenidad. Su corazón era un manantial de vida y doquiera iba llevaba descanso y paz, gozo y alegría. Nos damos cuenta, esto es, donde quiera que él iba era una bendición y traía estas cosas con el gozo, paz, alegría, bendiciones. Donde quiera que él estaba, la gente era beneficiada por el ministerio de Cristo. Así que de la misma manera, no importa la situación en la que vivamos, donde quiera que vayamos, seamos una bendición que traerá gozo a nuestra vida y traerá gozo a la vida de los demás. Trabajando con gozo. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué proveyó Dios en la perfección del Edén para hacer felices a nuestros primeros padres? Esto es, ¿qué es lo que Dios les dio? Ellos tenían todo, nada les faltaba, pero ¿qué les dio específicamente para que ellos pudieran ser felices en el jardín del Edén? Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice sobre este asunto. Y vamos a leer lo que está escrito allí en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 8 y luego el verso 15. Y ahí leemos de esta manera. Dios el Eterno había plantado un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Tomó, pues, Dios el Eterno al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Dios había colocado al ser humano en el jardín del Edén para que lo cultivara y para que lo guardara. No estaba nada más allí para que pasara sin hacer nada. Tenía que hacer algo y eso le iba a producir gozo y alegría. Pero vamos a ver cómo nos narra esto la pluma inspirada. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira lo que dice. Patriarcas y Profetas, página 31 y página 32 nos explica así. A los moradores del Edén se les encomendó el cuidado del huerto para que lo labraran y lo guardasen. Su ocupación no era cansadora, sino agradable y vigorizadora. Dios dio el trabajo como una bendición para que el hombre ocupara su mente, fortaleciera su cuerpo y desarrollara sus facultades. En la actividad mental y física, Adán encontró uno de los placeres más elevados de su santa existencia. Esto es, Dios proveyó el trabajo físico en el jardín del Edén y el motivo era para que ellos pudieran desarrollarse también. Muy bien, hoy día puede alguna persona pensar, bueno, el trabajo no es algo placentero, pero Adán encontró el trabajo en el jardín del Edén algo placentero en su existencia mientras no había pecado. Ahora vamos a ver qué más nos dice. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Mismo material, Patriarcas y Profetas, página 31 y página 32. Cuando, como resultado de su desobediencia, fue expulsado de su bello hogar y cuando para ganarse el pan de cada día fue forzado a luchar con una tierra obstinada, ese mismo trabajo, aunque muy distinto de su agradable ocupación en el huerto, le sirvió de salvaguardia contra la tentación y como fuente de felicidad. Están en gran error los que consideran el trabajo como una maldición, si bien éste lleva aparejada dolor y fatiga. Entonces, aún después del pecado, fuera del Edén, Satanás tuvo que trabajar, aún la tierra tuvo que cuidar de la tierra y, aunque era cansador su trabajo ahora, le guardó de ser tentado y también le produjo cierto gozo. ¿Nos damos cuenta? Muchas personas piensan que el trabajo, no vamos a hacer trabajos de esto porque ese trabajo es degradante, no nos gusta hacer ese trabajo. Pero lejos de esto, aunque llevaba cansancio, fatiga, era una bendición también. Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. A menudo los ricos miran con desdén a las clases trabajadoras, pero esto está enteramente en desacuerdo con los designios de Dios al crear al hombre. Nuestro Creador, que sabe lo que constituye la felicidad del hombre, señaló a Adán su trabajo. Eso muchas personas piensan, hay gente que trabaja y algunas personas piensan que esas personas no saben lo que están haciendo. Hay personas que quisieran no trabajar y tener, pero
Dios designó el trabajo como una bendición para el ser humano, que cierra la puerta para muchas de las tentaciones a las que el ser humano es expuesto. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. El verdadero regocijo de la vida lo encuentran solo los hombres y las mujeres que trabajan. Los ángeles trabajan diligentemente, son ministros de Dios a favor de los hijos de los hombres. El plan del Creador no cabía la práctica de la indolencia que estanca al hombre. Esto es cuando la persona se queda sin hacer nada, se queda estancado, no quiere hacer nada, se acostumbra a no hacer nada. Pero no hay lugar en el plan de la salvación para las personas que no desean hacer nada y no desean trabajar en nada. ¿Nos damos cuenta? Es una cosa muy importante que nosotros entendamos en esa línea. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Qué vino a hacer Jesús en este mundo y qué reacción tuvo esa obra en él? Vamos a tratar de entender qué es lo que hizo Jesús en este mundo y qué reacción tuvo sobre él. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice sobre estos asuntos. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo, que es Lucas, capítulo 19, y allí vamos a leer el verso número 10. Y ahí leemos de esta manera. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La Biblia nos dice que Jesús vino directamente a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora vamos a entender un poco más y vamos a ver qué más nos dice. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el mismo libro de Lucas, en el capítulo 15, verso 5 hasta el verso número 7. Y ahí leemos así. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a su casa, junta a los amigos y vecinos y les dice: alegraos conmigo, porque ya encontré mi oveja que se había perdido. Os digo que así hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Después, Jesús vino a trabajar en favor de las personas que estábamos perdidas. Muy bien. Y ahí entonces dice que hay más gozo por aquel que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así que el trabajo constantemente impactó su vida. Pero vamos a ver cómo nos narra esto la pluma inspirada. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 455 nos dice así. En breve nos encontraremos con el Señor. ¿Y qué cuenta le hemos de dar del uso que hemos hecho de nuestro tiempo, talentos y posesiones? Nuestro gozo debe estar en la obra de salvar almas. ¿Nos damos cuenta? Esto es lo mismo que hizo Jesús, lo mismo que debe ocurrir en nuestras vidas, pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, en la página 34. Los que se dedican su vida a llevar a cabo el ministerio como el de Cristo conocen el significado de la verdadera felicidad. Sus intereses y sus oraciones van más allá de sus intereses personales. Ellos mismos están creciendo mientras procuran ayudar a otros. Se familiarizan con los planes más amplios, con las empresas más emocionantes. ¿Y cómo podrían dejar de crecer cuando se colocan en el canal divino por el que circula luz y bendición? Tales personas reciben sabiduría celestial, se identifican cada vez más con Cristo y en todos sus planes. No hay oportunidad para el estancamiento espiritual. La ambición egoísta y el egoísmo son reprochados por el contacto constante con los intereses absorbentes y las aspiraciones elevadas que pertenecen a las actividades superiores y santas. Esto es entender el gozo que Jesús tenía, el poder dedicar todo lo que puedes, todo lo que tienes al servicio del Maestro para alcanzar a otros, es el gozo que Jesús tuvo y es el gozo que aquellos que también hacen lo mismo van a experimentar al alcanzar a otras personas y ser una bendición para ellos, ¿no? Sufriendo con gozo. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué podemos esperar en este mundo como resultado de nuestro proceder cristiano
¿Cómo debería hacernos sentir y por qué? Esto es, si somos cristianos, ¿cómo deberíamos sentirnos o qué debemos esperar en este mundo por hacer las cosas como cristianos? Y ¿cómo deberíamos sentirnos a través de estas vicisitudes que pasamos? Vamos a tratar de entender y para ello vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo que está en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Dice así: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. La Biblia nos dice entonces que si nosotros queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, vamos a sufrir entonces persecución. Una cosa muy interesante. Si quieres proceder o quieres vivir como un cristiano correcto, por supuesto, vas a padecer o vas a sufrir persecución. ¿Estamos entendiendo? Pero, ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo, que se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 4, y ahí vamos a leer los versos 12 y verso número 13. Y leemos así: amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha venido, como si os hubiera sucedido algo extraño. Antes gozaos del ser participantes de las aflicciones de Cristo, para que también os gocéis en la revelación de su gloria. Cuando vienen las dificultades y cuando vienen las pruebas y cuando vienen todas las situaciones difíciles, la Biblia dice que debemos gozarnos y no debemos asombrarnos como si algo extraño nos aconteciera. Muy bien, debemos estar contentos al ser participantes de las aflicciones de Cristo. Por supuesto que estas son las aflicciones de Cristo que tienen que ver por su palabra, por la fe que profesamos, por las cosas que hacemos como cristianos. Pero muchas veces cuando nos encontramos en esas situaciones no es motivo de gozo y alegría, más bien la gente se aflige. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable también y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. El ser probados, esto es Notas Biográficas de Ellen White, en la página 293-294 nos dice así: el ser probados y tener dificultades es una parte de nuestra disciplina moral. Aquí podemos aprender las lecciones más valiosas y tener la gracia más preciosa. Si nos acercamos al Señor y lo soportamos todo con su fortaleza. Esto es, parte de las aflicciones y las dificultades que vivimos son parte de nuestra educación en relación a aprender la voluntad de Dios. Esto es, nosotros cuando pasamos dificultades confiamos más en Dios, aprendemos cosas importantes y es parte de nuestra educación. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 365 y 366 nos explica: la fase alegre y alentadora de nuestra religión será representada por todos los que se consagran diariamente a Dios. No debemos deshonrar a Dios con un lastimero relato de las pruebas que parecen gravosas. Todas las pruebas que se reciban como medios de educarnos producirán gozo. Toda la vida religiosa será elevadora y ennoblecedora, fragante de buenas palabras y obras. Entonces, no hemos de ir allá cuando me está pasando esta dificultad o esta otra dificultad. Hemos de pasar las dificultades con gozo, pues ellas tienen una enseñanza para nosotros y ya sea que nos van a quitar algo que no funciona en nuestra vida o nos van a enseñar una lección de mucha importancia en nuestra vida. Así que en el momento de esta situación, nuestra actitud, nuestro gozo debe estar siempre presente, sabiendo que después de esto vendrá algo mucho mejor en nuestras vidas. Pero vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cómo debemos reaccionar cuando sufrimos por algo que no merecemos sufrir y que nos sostiene en esta lucha? Va a ocurrir, y estoy seguro que ya te ha pasado algunas veces. A veces tienes que sufrir algo que no tenías que pasar, que no era correcto, no era justo que lo pasaras. Pero, ¿qué es lo que nos sostiene mientras pasamos esas dificultades?
A veces se cometen injusticias, a veces las personas hacen cosas que no deben contigo. Y entonces uno dice, ¿por qué tengo que soportar esto? Bueno, vamos a ver, pero vamos a ver qué es lo que nos puede sostener en ese momento de dificultad. Así que vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo que está en 1 de Pedro, capítulo 2, en el verso número 20. Y leemos allí de esta manera. Porque ¿qué mérito es si pecando sois abofeteados y lo sufrís? Pero si haciendo bien sois afligidos y lo soportáis, esto ciertamente es agradable ante Dios. Esto es, si nosotros somos afligidos o abofeteados, como dice aquí, porque hicimos lo malo, ¿cuál sería el mérito? Si sufrimos nos pasan las cosas por lo que hemos hecho mal. Pero si nosotros hacemos el bien y aún así nos aflige, entonces debemos saber que esto es agradable a Dios. Esto no está corriendo algo malo porque hicimos algo malo, sino por lo bueno que hemos hecho. Esto es agradable para con Dios. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver ahora qué más nos dice. Muchas veces puede pasar esto, que una persona es agraviada, es ofendida, es humillada, tiene que pasar dificultades por hacer el bien. O puede ser aborrecido o aborrecida inclusive por hacer el bien. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver ahora qué más nos dice la palabra del Señor. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 12 y el verso número 2. Fijos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien en vista del gozo que le esperaba sufrió la muerte, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La palabra de Dios nos dice que nosotros nuestros ojos deben estar fijos y puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien nos da ejemplo, viendo el gozo que vendría delante de él, menospreció la muerte y sufrió la cruz. ¿Nos damos cuenta? Esto es, a veces vamos a pasar por esas dificultades, a veces se va a cometer una injusticia, vas a tener que sufrir por causa de Jesús una cosa que no tenías que haber sufrido, pero si te mantienes con los ojos puestos en Jesús, vas a ser sostenido, vas a pasar por la dificultad y vas a salir adelante. ¿Nos damos cuenta? No podemos poner los ojos en esta tierra, porque vamos a ver, yo ayudé a aquel y aquel me trató mal, o yo hice bien para este y este no me apoyó ahora. Nuestros ojos deben estar puestos en Cristo Jesús. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿Qué debemos recordar en nuestros momentos más sombríos y por qué? Esto es cuando pasan las dificultades más difíciles. ¿Qué debes recordar? Estoy seguro que has pasado por algunos de esos momentos y todos hemos pasado por esos momentos. En ese momento, lejos de estarnos lamentando, quejándonos, lejos de estar murmurando, ¿qué debemos nosotros recordar y por qué debemos recordar eso? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice que debemos recordar. Así que vamos a leer lo que está escrito en el libro de Juan, en el capítulo 16 y el verso número 20. Leamos allí. Os aseguro que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Vosotros os entristeceréis, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Una cosa muy interesante. Llega el tiempo que las personas se van a quedar contentos, van a decir, hemos logrado aquello que queríamos, hemos logrado vencer a tal persona, hemos logrado hacer que tal persona caiga. Es lo que dice aquí. Muy bien. Vosotros lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se va a alegrar. Muy bien. Pero aunque nosotros nos entristezcamos, dice que nuestra tristeza se va a convertir en gozo. ¿Nos damos cuenta? La Biblia debe estar presente siempre en nuestra mente. Cuando a veces vemos que las cosas nos pasan mal, nos sobrevienen dificultades muy fuertes y hay quien se alegra por eso,
hemos de recordar una cosa, que nuestra tristeza se convertirá en gozo. O si llega a pasar que en alguna ocasión alguien te hace mal y aparentemente puede verse una victoria en esa persona, hay victorias que saben amargas y hay derrotas que se convierten en gozo. Eso es lo que debemos recordar nosotros. No porque nosotros lo hagamos, sino porque Dios lo hace en nosotros. Pero ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Veamos lo que dice aquí. En el libro de Romanos, capítulo 8, y ahí vamos a leer el verso número 28. Leemos así. Sabemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, de los que han sido llamados según su propósito. Muchas veces puedes encontrarte en una situación donde pareciera que todo salió mal. Pareciera una derrota contundente. Y puede que estés en boca de muchas personas diciendo estas cosas. Pero recuerda que todas las cosas obran para el bien, según lo que hemos leído aquí, a los que aman a Dios, a los que han sido llamados según su propósito. Por eso es importante que cuando te ocurran cosas difíciles y la gente hable de ti, diga cosas de ti, tú los dejes allí. Recuerda que esas cosas también van a obrar. Si Dios permite que esas cosas pasen, ¿yo quién soy para impedirlas? Nadie. Debo confiar en la perfecta voluntad de Dios. Debo confiar en el amor que Dios nos tiene. Y saber que aún en esas dificultades, Dios está obrando en favor de sus hijos. Pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra ya en el libro de Deuteronomio, capítulo 33, en el verso número 25. Y ahí leemos así. Hierro y bronce tu calzado, como tus días dure tu fuerza. La Biblia nos dice que donde vas a estar va a ser fuerte y tu fuerza va a estar allí. ¿Nos damos cuenta? No te desanimes. Si estás pasando por dificultades, si estás pasando por momentos difíciles, no te desanimes. Dios está contigo y quiere darte la fortaleza de seguir adelante. Dios ha puesto estas promesas en su palabra para no dejarnos desamparados, para que tengamos la confianza en que Dios va a actuar. Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Salmos, en el capítulo 126 y el verso número 5. Y leemos allí de esta manera. Los que siembran con lágrimas, con regocijo, segarán. La palabra de Dios está escrita y es fiel. Entonces, muchas veces mientras estás haciendo tu deber, vas a tener que sembrar con lágrimas, vas a tener que pasar dificultades, pero luego nos dice que con regocijo se va a recoger. Vamos a recoger las cosas con regocijo. Las dificultades van a venir, pero tenemos que tener la confianza y la plena seguridad de que Dios está allí y nos está acompañando a través de esas dificultades y que finalmente saldremos adelante. Muy bien, pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo que se encuentra en el Ministerio de Curación en la página 386 y nos dice así. No nos conviene dejarnos llevar del enojo con motivo de algún agravio real o supuesto que se nos haya hecho. El enemigo a quien más hemos de temer es el yo. Dejemos las cosas allí. Muchas veces las personas pueden actuar injustamente. Muy bien. Muchas veces podemos ser agraviados realmente o podemos imaginarnos que nos agraviaron. Y cuando esto ocurre, hemos de no dejarnos llevar por estas cosas. Porque lo que más se siente agraviado es el yo. Hemos de dejar esas cosas con Dios. Pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Ministerio de Curación, página 386. No debemos permitir que nuestros sentimientos sean quisquillosos.
Hemos de vivir no para proteger nuestros sentimientos o nuestra reputación, sino para salvar almas. Conforme nos interesemos en la salvación de las almas, dejaremos de notar las leves diferencias que suelen surgir en nuestro trato con los demás. Muchas personas viven en esta situación, muchas personas viven cuidando su reputación, cómo me perciben las personas, cómo ven que soy, cómo quiero proyectarme hacia los demás. Quiero verme como alguien bien, quiero que me vean de esta manera y cuido y trato de cuidar, pero no debe ser. Muy bien, hemos de dejar las pequeñas diferencias de lado. Todos tenemos los pequeños rasgos de carácter malos. Comúnmente alguno puede apuntar el rasgo mío, yo puedo apuntar el rasgo del otro, pero nunca nos vemos nosotros esas cosas, nunca las dejamos pasar. Hemos de tener mucho cuidado con esto. Hemos de dejar que esto se vaya yendo poco a poco de nuestras vidas, de tal manera que lo abandonemos. No hemos de ser muy quisquillosos con nuestros sentimientos. Oh, me sentí ofendido, me siento mal. Debemos de dejar esas cosas de lado. Pero vamos a ver qué más nos dice. Vamos ahora a leer este siguiente párrafo. Leamos aquí. Obreros Evangélicos en la página 281 nos explica. Al ver a aquellos que están en el frente de batalla, que los ataques de Satanás se dirigen especialmente contra ellos, sentirán su necesidad de fuerza divina y trabajarán en su fortaleza. Las victorias que obtengan no los hará engreídos, sino que los hará apoyarse más plenamente en el poderoso. Nacerá en sus corazones una profunda y ferviente gratitud hacia Dios, y se sentirán gozosos en la tribulación que les sobrevenga cuando estén acosados por el enemigo. Esto es, cuando te encuentras frente en la línea de batalla, Satanás siempre va a estar oprimiendo. Y cada vez que ganemos esa victoria sobre Satanás, no será por nuestros propios méritos ni por nuestro propio esfuerzo. Nunca diremos estoy mejor, he sido más fiel, estoy siendo nada. Todo esto depende del Señor. El Señor me protegió en el camino y el Señor me sacó adelante. Hemos de estar siempre reconociendo que Dios es el que hace todo en nosotros. Y cuando vengan las dificultades y cuando vengan los problemas, siempre recurriremos a Jesús. ¿Nos damos cuenta? Y siempre que ocurran estas cosas, siempre que Satanás aparezca, siempre sabemos dónde está la fuente del poder. Pero nunca nos haremos grandes o nos sentiremos mejores que el otro o pensaremos que nosotros tenemos la razón. Hemos de dejar las cosas como son. Dios es en nosotros el que produce la victoria sobre el mal. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Continuamos. El camino a Cristo en la página 122 nos dice así. Podéis estar perplejos en los negocios. Vuestra perspectiva puede ser cada día más sombría. Y podéis estar amenazados de pérdidas. Pero no os descorazonéis. Confiad vuestras cargas a Dios y permaneced serenos y alegres. Pedid sabiduría para manejar vuestros asuntos con discreción a fin de evitar pérdidas y desastres. Ocurre también cuando tenemos dificultades, cuando tenemos pruebas, cuando tenemos estas cosas, hemos de dejarlas a Dios. Muchas veces nos tratamos de hacer con nuestras manos aquello que pensamos que va a solucionar las cosas, pero no es posible. Hemos de manejar estas cosas con discreción, aún en los asuntos financieros. Hemos de confiar en que Dios va a actuar según su voluntad en nuestra vida y hemos de dejarle las consecuencias a Él. Hemos de descansar completamente en Dios. Pero vamos a ver qué más. Vamos a continuar y vamos a leer ahora este siguiente párrafo. Mira lo que dice. Camino a Cristo, página 122. Haced todo lo que esté de vuestra parte para obtener resultados favorables. El Señor Jesús no prometió su ayuda. El Señor Jesús nos prometió su ayuda, pero sin eximirnos de hacer lo que esté de nuestra parte. Si confiando en nuestro ayudador hemos hecho todo lo que podíamos, aceptemos con buen ánimo los resultados. Muy bien. Entonces, cuando necesitemos una cosa, vayamos a Jesús. Si a pesar de todo los resultados no nos parecen tan favorables, no hemos de pensar que porque Jesús prometió ayudarnos, el resultado va a ser favorable. A veces
cometemos errores y después de nuestros errores queremos que Jesús haga un resultado favorable. No va a ocurrir. Muy bien, cuando ya hemos ido a Jesús, hemos hecho todo lo que está en nuestro alcance y Jesús nos ha ayudado y el resultado no fue lo que nosotros pensamos, hemos de aceptar la voluntad en esos resultados, la voluntad de Dios, por supuesto. Y esa debe ser nuestra actitud, debe ser la forma en cómo nos conducimos cada día a pesar de todo. Dar con gozo. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cuál es un principio sencillo de inversión? Muy bien, esto es, ¿cuál es el principio más simple y sencillo que tenemos de invertir? Vamos a tratar de entender. Así que vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Mateo, en el capítulo 13. Y allí vamos a leer el verso número 8 y después vamos a leer el verso número 44. Y leemos de esta manera. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Algunos granos dieron 100 granos, otros 60 y otros 30. Además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en un campo, que un hombre encuentra y lo vuelve a esconder. Y lleno de gozo va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La Biblia nos dice que algunos granos cayeron en buena tierra y esos granos, por caer en buena tierra, dieron mucho. Y después nos cuenta la palabra del Señor acerca de aquel hombre que encontró un tesoro y cuando encontró el tesoro lo volvió a enterrar y fue allá, vendió todo lo que tenía y fue con gozo y vendió todo lo que y compró aquel campo para obtener ese tesoro. ¿Nos damos cuenta? Estos están invirtiendo. El grano cae, muere, pero da mucho fruto. El hombre encuentra un tesoro y con gozo vende todo lo que tiene para adquirir aquel terreno. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 6, en el verso número 38. Y leemos así: Dad y se os dará. Os darán una medida buena, apretada, remecida y rebosante, porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Esto es, la palabra de Dios nos dice que cuando demos, hemos de dar con gozo, hemos de dar no poquito, pero mucho, porque con la medida que medimos, nos van a volver a medir. ¿Nos damos cuenta? ¿Qué significa esto? La mejor forma de invertir es poder abrir nuestra mano y dar con gozo y lo que es suficiente. Pero vamos a ver cómo nos dice la palabra inspirada de estas cosas. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Los Hechos de los Apóstoles en la página 278 nos explica: la comunicación continua de las dádivas de Dios, donde quiera la causa de Dios o las necesidades de la familia humana demanda nuestra ayuda, no conducen a la pobreza. El sembrador multiplica su semilla al arrojarla. Así sucede con aquellos que son fieles en distribuir las dádivas de Dios. Al impartir, aumentan sus bendiciones. Esto es, cada vez que damos, cada vez que nosotros ayudamos en donde hay necesidad, Dios nos aumenta las bendiciones. ¿Nos damos cuenta? Es un asunto muy importante. Cada vez que nosotros retenemos, cada vez que no queremos dar, cada vez que decimos no voy a apoyar, no voy a hacer, entonces también no hay más bendiciones para nosotros. La mejor forma de invertir es dando. ¿Nos damos cuenta? Y dando con gozo, por supuesto. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cuán importante es el hecho de dar? Esto es, ¿qué importante es que las personas podamos dar? ¿Será que hay importancia en esto? Vamos a ver. Vamos a leer lo que está escrito en la palabra de Dios. Y vayamos para eso al libro de Malaquías, en el capítulo 3, los versos 8 hasta el verso número 11. Y leemos así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Y preguntáis, ¿qué te estamos robando? Los diezmos y las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros
la nación toda me estáis robando. Traed el diezmo íntegro al templo, y haya alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice el Eterno Todopoderoso, a ver si no os abro las ventanas del cielo y vacío sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, para que no destruya el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo sea estéril, dice el Eterno Todopoderoso. La Biblia nos dice que nosotros hemos de devolver a Dios lo que es de Dios. ¿Nos damos cuenta? Y cuando no hacemos eso, entonces tenemos la maldición. Pero si hacemos nuestro deber, entonces Dios nos da las bendiciones también. Pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de 2 Corintios, en el capítulo 8 y los versos 1 al verso número 3. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia que Dios ha concedido a las iglesias de Macedonia, que en medio de una gran prueba de tribulación, su rebosante gozo y su extrema pobreza desbordaron en riqueza y generosidad, pues con agrado dieron conforme a sus fuerzas y aún sobre sus fuerzas. La Biblia nos dice que pasó una crisis muy grave y las iglesias de Macedonia eran muy pobres. Y aún así, con todo el ánimo, con todas las fuerzas, con todo el gozo, dieron. Y aún dieron más de aquello que no tenían. ¿Nos damos cuenta? Esto es la importancia de dar, el motivo, el gozo que tenemos de ayudar y de hacer. Es la parte importante. ¿Nos damos cuenta? Es muy importante esto. Pero vamos a ver cómo nos narra esto la pluma inspirada. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Los Hechos de los Apóstoles en la página 276 nos explica así. La buena voluntad de los creyentes macedonios para sacrificarse era resultado de la consagración completa. Se regocijaban por el privilegio de privarse aún de las cosas necesarias a fin de suplir las necesidades de otros. Cuando el apóstol quiso contenerlos, le importunaron para que aceptara sus ofrendas. En su sencillez e integridad y en su amor por los hermanos, se negaban alegremente a sí mismos y así abundaban en frutos de benevolencia. Muy importante el dar. Esto es, el dar nos muestra hasta dónde hemos consagrado nosotros mismos como seres humanos y todo lo que Dios nos ha bendecido, así como la iglesia de Macedonia. Aquellos se preparaban a sí mismos con tal de ayudar a los demás. ¿Nos damos cuenta? Pero el grado de su consagración se manifestaba en su dadivosidad. ¿Nos damos cuenta? Lo vamos a ver ahora y vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, en la página 453, nos dice así. El plan de redención fue enteramente voluntario de parte de nuestro Redentor. Y es el propósito de Cristo que toda nuestra benevolencia consista en ofrendas de buena voluntad. Esto es, el plan de la salvación está basado en la voluntad que tuvo Jesús de sí mismo sacrificarse, de buena gana. El plan de dadivosidad que Dios ha establecido, el poder dar de buena gana, de nuestra propia voluntad, no por obligación, no que nos digan, demuestra nuestra comprensión de ese plan de la salvación. Poder ayudar a los demás, poder dar aún aquello que no puedo tal vez, o que no tengo, pero el nivel de consagración se muestra allí. ¿Nos damos cuenta? Entonces es muy importante el dar. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Qué clase de dones son aceptables para Dios? Esto es, ¿qué le puedo dar a Dios? ¿Qué clase de cosas le puedo dar a Dios? Vamos a tratar de entender. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en 2 Corintios, capítulo 9. Y allí vamos a leer el verso número 7.
Mira cómo dice. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Esto es, no importa la cantidad, sino el gozo que tienes al retornar lo que es de Dios, el reconocer a Dios como el dador y retornar aquello que le pertenece a Dios. El dar con alegría es la clase de don que Dios acepta. No estamos hablando de cuánto o qué, sino el motivo que nos mueve a dar. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, en la página 453, nos explica así. A Dios no le agrada tener reabastecida su tesorería con recursos que se han dado en forma forzada. Los corazones leales de su pueblo, al regocijarse en la verdad salvadora para este tiempo, mediante el amor y la gratitud a Él por esta preciosa luz, desearán ansiosamente ayudar con sus medios para enviar la verdad a otros. Entonces, cuando la tesorería tiene mucho, pero ese mucho fue porque fue obligado, entonces Dios no se queda contento. Pero cuando nosotros comprendemos el plan de Dios, cuando nosotros tenemos gratitud y amor por Dios, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, entonces nosotros daremos para poder salvar y poder ayudar a otros y a cualquiera en cualquier situación que se encuentre. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Consejo sobre mayordomía cristiana en la página 142 nos explica así. El cristiano estará lleno de gozo en la medida en que sea un mayordomo fiel de los bienes de su Señor. Entonces, cada vez que nosotros tenemos fidelidad en lo que Dios nos pone en las manos, vamos a tener gozo. Y ese gozo nos va a inducir a dar aquello que Dios nos ha prestado, porque nada es nuestro. Entonces Dios nos lo ha prestado y al cumplir fielmente con nuestros deberes, vamos a tener gozo. Muy bien. Así que Dios nos puede ayudar para que ese gozo se pueda manifestar en tu vida y pueda estar en todas las facetas de tu vida también. Que Dios nos pueda ayudar. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos agradecer por sus bendiciones. Pedimos que nos pueda ayudar, nos pueda bendecir, quiera guardarnos de todo mal y que al entender estas cosas podamos tener gozo en nuestro corazón a poder servir al Señor con todo aquello que nos ha dado, con todas las facultades, con todos los bienes que el Señor nos ha provisto. Queremos pedir que nos ayude, queremos pedir que nos guarde y que podamos experimentar el gozo del Señor. Quede con nosotros ahora, denos su buen espíritu, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que si este material es de ayuda espiritual para tu vida, no olvides en compartirlo. También ora por nosotros que estamos orando por ti. Y no te olvides, si no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a que lo hagas y active las notificaciones. Por lo demás, te esperamos en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. Que Dios te bendiga.